Estamos leyendo aquí en este salmo, en el Salmo 90, y comienza diciendo que el Señor nos ha sido refugio de generación a generación. Antes de que nacieran los montes, antes de que formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Hay una confusión en algunas personas que piensan que todos somos hijos de Dios, pero Dios no tuvo más que un solo hijo que se llama Jesús. Pero podemos llegar a ser hijos de Dios, como dice en San Juan, capítulo 1, verso 6, dice, más a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, que les dio el poder, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, concentremos en este salmo. Dice que Él es Dios desde antes de que las cosas creadas se manifestaran. Pero dice que el hombre no lo entiende, a veces no lo comprendemos, no le honramos como Él se merece. Y dice en el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Es un llamado de parte de Dios para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros, eso de convertirnos significa regresar al estado original que tenía el hombre antes de que el pecado entrara a la vida. Y habla de que la vida del hombre pues es pasajera, es simplemente como una neblina que aparece y de repente cuando sale el sol se desvanece. Vamos a leer el 4 que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. La vigilia en el Antiguo Testamento se dividía en 3 espacios, 3 divisiones, de 4 horas cada uno. Dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Entonces, nuestra vida es simplemente muy corta. A lo mejor no lo percibimos mientras somos jóvenes y vamos creciendo, pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Pero ya conforme vamos avanzando, el otro día estaba yo tratando de recordar ciertas cosas que hemos hecho y no me acordaba. Por ejemplo, cuando construimos la segunda planta de la casa, me quería acordar de algunos detalles y no me acuerdo, ¿verdad? Y después empiezo a hacer memoria, no porque tenga fallas de la memoria, sino porque hay cosas que ya no recordamos porque ya pasaron muchos años, ¿no? Uno pensaría, no, pues fue hace 10, no, ya no fueron 10 ni 15, ya son 20 o 30 años que pasaron algunas cosas, y hoy vemos como que fue algo tan rápido, ¿no? Vemos a nuestros hijos y estamos viendo fotos de cuando eran bebés, y ahora los vemos ya grandes o con sus hijos, y pensamos que el tiempo se pasó muy rápido. Y a veces no aprovechamos ese tiempo. Entonces el hombre tiene una idea en su mente, no le preocupa la muerte hasta que se tiene que enfrentar a la muerte. Vamos a hablar hoy acerca de algunos temas sobre estos días. En unos días se festeja en varias partes del mundo, sobre todo aquí en México, el Día de Muertos, que ya sufrió un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es una unión, una mezcla entre creencias, ¿verdad? No tiene nada que ver lo que hacían los pueblos prehispánicos en el asunto del Día de Muertos, donde festejaban y honraban a los muertos, con el asunto del Halloween, que es una festividad venida de Europa, de los grupos, de los pueblos celtas, que tiene un trasfondo espiritual, también el otro lo tiene, y ¿qué hacen? Pues se juntan, eso es sincretismo, y ahora se festejan juntos, y la gente a veces no entiende qué hay detrás de todo eso. Vamos a platicar de eso un poquito. Vamos a hablar un poquito de este asunto del Día de Muertos, que es una festividad
que los pueblos prehispánicos llevaban a cabo, ¿no? La mayoría, ese asunto del altar es un asunto que viene desde esas fechas, desde esos pueblos, pero los pueblos mesoamericanos tenían una idea de la muerte, como algunos otros pueblos, un poco distorsionada, ¿eh? Hablaban de que la muerte simplemente era un paso hacia otra vida y que los que pasaban hacia aquel lado podían comunicarse con los que estaban de este lado. Entonces era la idea de honrarles para que ellos vinieran y les ayudaran y les condujeran en sus problemas, en sus situaciones, cosa muy diferente a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre o la mujer que mueren van a un lugar de reposo. Eso también voy a platicar brevemente. Hay una idea común que la gente piensa que la gente que se muere y era buena, pues ya se fue al cielo. Y la gente que se muere y era mala, pues se va a dónde. Pero eso no es lo que sucede realmente. Sí existe el cielo, sí existe el infierno, pero las personas que mueren no están todavía ni en el infierno ni en el cielo. Porque la palabra de Dios dice que Dios un día se levantarán los muertos y serán juzgados por Dios. Y entonces si los muertos ya están en el cielo, en el infierno, ¿cómo es que van a ser todavía qué? Juzgados. Pero la Biblia habla de un lugar en hebreo que se llama Hades. No, ese es en griego, se llama Hades, y en hebreo se llama Seol, el lugar a donde van los muertos. Y esos muertos están allí esperando precisamente el día del juicio final. Ahora, en ese lugar hay una división, lo ejemplifica Jesús en su parábola de Lázaro y el rico. Vamos a recordarla un poquito. Jesús les dice, les platica a los discípulos en una parábola, o sea, es una enseñanza de la vida práctica, de una situación ficticia, pero que tiene una realidad o tiene principios y normas y enseñanzas que traer a nuestra vida. Dice que había un hombre que era muy pobre, llamado Lázaro, y había un hombre que era rico. Y el pobre se sentaba a la puerta del rico para que al menos las migajas de lo que sobraba de las comidas y de los banquetes que el hombre rico hacía, pues pudiera él comer. Y este hombre no solamente era pobre, sino que estaba enfermo, tenía llagas, y su condición era muy mala. Así es la vida. Hay gente que sufre mucho y hay gente que aparentemente le va muy bien. Dice que en una ocasión el pobre murió y fue a un lugar que lo denomina el seno de Abraham. Ese lugar a donde van los muertos, las almas de los muertos, hay una diferencia, hay una división entre uno y otro en el mismo lugar. Uno se llama el seno de Abraham. En otra forma, Jesús también lo denomina como el paraíso. Cuando estaban crucificando a Jesús, recordemos que había dos ladrones a su lado, y uno no creía en él y le molestaba y le decía incluso, él también estaba padeciendo lo mismo y estaba a punto de morir, pero le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos también a nosotros, ¿no? Y el otro ladrón lo reconvino y le dijo, ¿no tienes temor de Dios aún? Que estás padeciendo el mismo suplicio y estamos a punto de ¿qué? De morir. Y entonces volteó a ver a Jesús y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús se voltea con él y le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces Jesús sigue explicando, dice que Lázaro murió y fue al seno de Abraham y en ese lugar era consolado de todo el sufrimiento que había tenido. Y murió también el rico, y el rico fue al lugar donde van los muertos, pero en ese lugar era atormentado. ¿Por qué? Porque fue una persona que no fue justa, que no fue temerosa de Dios. Y entonces dice que a lo lejos este hombre rico vio a Lázaro de otro lado
y le decía al ángel, pide a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mis labios porque estoy sufriendo un terrible tormento. Y el ángel le decía, no es posible, porque hay una gran barrera, hay una cima que no se puede atravesar, ni los de allá no pueden venir para acá, ni los de aquí pueden ir. Y entonces dice, mira, tú tuviste lujos y riquezas y muchas cosas en la vida, y ahora él es consolado y tú eres atormentado. Y entonces el rico le dijo al ángel, envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos, envíalo a que les avise para que ellos no lleguen a este lugar y sufran de este castigo. Y entonces el ángel le dice, no puede nadie que haya llegado aquí, puede regresar a avisarle a quienes, a los vivos. Dice, tienen a la ley de Moisés y a esa tienen que hacerle caso. Dice, no le harán caso, pero si uno regresara de los muertos le harían caso. Y entonces el ángel le dice, aunque uno viniera de los muertos, de todas maneras no le van a hacer caso. Bueno, ¿qué nos enseña Jesús en esta parábola? Nos enseña que cuando una persona muere, va a un lugar a reposar para esperar el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios dice que todos van a ser juzgados de acuerdo a las obras que hicieron. No podemos nosotros ponernos en el lugar de Dios y decir quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo, porque el que los va a juzgar es ¿quién? Es Dios. Habrá gente que nunca escuchó de Jesús ni de la Biblia en alguna isla, en un pueblo aborigen, y sin embargo fue una persona correcta, una persona justa, una persona que muy en su interior tenía esa idea de un Dios y trataba de portarse bien por temor a ese Dios. El día que muera y que Dios lo juzgue, pues a él lo van a juzgar diferente al que supo de las cosas de Dios, mas le quiso dar la espalda. Esto lo dice también Jesús cuando llora por Jerusalén, porque le dice, ¿no conociste el día de tu visitación? El día del juicio va a ser más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para Corazín y Betsaida, porque dice, si se hubieran hecho las obras que se hicieron en ti, en esas ciudades, tiempo ha que se hubieran, ¿qué? Acuérdense que Sodoma y Gomorra no fueron las únicas ciudades que se destruyeron. Eran 5 ciudades de la llanura, una llamada también Seboín, que fueron destruidas en ese mismo día. Pero nos queda en la mente el asunto de Sodoma y Gomorra. Bueno, esas ciudades nadie les fue a advertir lo que les iba a qué. Simplemente cayó sobre ellos el juicio de Dios. Sí, efectivamente eran personas malas, eran personas que se habían corrompido. Vemos que el nivel de corrupción en ellos era tan grande que cuando los ángeles vinieron a rescatar a Job, a Lot, de esa ciudad, dice que Lot los acogió en su casa y una turba de gente, de hombres, vinieron a su casa de Lot y le pedían que sacara a esos varones. Acuérdense que los ángeles se veían como ¿qué? Como hombres, ¿no? Les pedían que los sacaran porque querían tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que ese tipo de cosas están sucediendo, ¿no? Hoy se legaliza la unión entre personas del mismo sexo y todo lo ve, ahora cada vez lo ve uno más normal. Están llegando al grado de incluso pretender que, por ejemplo, en las escuelas, a los niños pequeños, si un niño siente que no es niño, que es niña, se le debe de tratar como ¿qué? Como niña, ¿no? Incluso debe de vestirse como niña, o si una niña se siente un ¿qué? Un niño. Ahora, si yo me siento un canguro y ando saltando para todos lados, ¿seré un canguro? Fíjense que hace muchos años
la homosexualidad estaba considerada como un trastorno de la personalidad, como una enfermedad mental. Pero hoy ya no es considerada como una enfermedad. Y entonces los grupos que pretenden o que son pro esos derechos de los homosexuales alegan que no es una enfermedad. ¿Y cómo fue que determinaron que no era una enfermedad? ¿Qué estudio determinó que no era una enfermedad, que una persona nace siendo homosexual? Pues ningún estudio, no existe ningún estudio científico, ni fue por un estudio científico que se determinó, no, fue por una votación de la Asociación de Psiquiatras en Estados Unidos, donde ganó por 52% el hecho de que quitaran a la homosexualidad como una enfermedad. Y entonces hay algunos procedimientos, algunas terapias que le permiten a una persona que tiene una tendencia homosexual reubicarse en lo que es, ¿verdad? Que si es hombre, pues nació hombre y debe sentirse ¿qué? Hombre. O si es mujer, pues debe sentirse una ¿qué? Una mujer. Tiene un trastorno, tiene un problema. La Biblia le llama pecado. Ahora, a veces se le acusa a la gente, a los que hablamos de lo que dice la Biblia, que tenemos odio por esas personas, pero no, porque el pecado es pecado, ¿no? Y lo mismo es el pecado de la homosexualidad que el pecado del que es borracho, del que es mentiroso, del que es ladrón. Pero Dios ama al pecador, pero aborrece al ¿qué? Al pecado. Bueno, entonces estamos hablando de a dónde van los muertos. La idea que tenían esos pueblos prehispánicos era de que los muertos ese día venían y convivían con su familia que todavía quedaba en el mundo. Pero algo así también sienten, por ejemplo, los japoneses, ¿verdad? Ustedes ven los templos de los japoneses, y los japoneses cuando van y se arrodillan y oran, ¿a qué Dios le oran los japoneses? ¿Usted se ha preguntado? ¿A quién? Ellos le piden a sus ancestros. ¿A quiénes son? A los muertos, a los que ya se fueron, que los cuiden, que les ayuden. Esa es la idea que ellos tienen. Pero la Biblia dice que el que muere está en ese lugar y ni puede regresar, pero tampoco nos podemos comunicar ¿con quién? Con ellos. Están esperando, tuvieron un plazo en la vida para hacer lo que ellos determinaron hacer, sean las cosas buenas o sean las cosas malas. Entonces esta idea de la muerte tiene un trasfondo espiritual, porque recuerden que los pueblos prehispánicos también tenían la costumbre, en sus creencias, tenían muchos dioses, un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios de todo, tenían dioses, ¿no? Y en esas creencias, a esos dioses se les presentaban sacrificios. Y uno de los sacrificios que se les presentaban eran ¿qué? ¿Sacrificios qué? Humanos. Tenemos a veces una idea, mucha gente tiene una idea romántica de los pueblos mesoamericanos, ¿no? O pueblos prehispánicos, ¿no? Y se cree que pues eran muy adelantados porque sabían muchas cosas de astronomía y hacían cálculos matemáticos muy interesantes en la ubicación de sus pirámides. Y mucha gente exalta ese asunto, y sí, pues tenían sus virtudes también, pero tenían grandes, ¿qué? Grandes defectos. ¿De qué les sirvió tanta sabiduría? Por ejemplo, a los mayas si tuvieron que abandonar sus, ¿qué? Sus ciudades. Algunos piensan que no se sabe a ciencia cierta por qué abandonaron sus ciudades. Algunos piensan que fue quizás alguna enfermedad que trastornó la civilización maya y tuvieron que abandonar sus ciudades. O por ejemplo los aztecas fundaron una ciudad preciosa en un lago, ¿no? Los españoles que llegaron y contemplaron la ciudad de Tenochtitlán se quedaron maravillados. Dice que algunos que venían con Hernán Cortés, que conocían por ejemplo Venecia,
o conocían algunas ciudades de Italia que eran muy hermosas, se quedaron maravillados con la infraestructura que había en Tenochtitlan, porque era una ciudad muy limpia, muy hermosa. Tenía canales de agua limpia y también desagües de agua sucia. Una llegaba para... Eran muy limpios los aztecas, se bañaban varias veces al día. Los españoles que llegaron se bañaban, creo, cada 15 días o cada mes, ¿no? Entonces era muy diferente la forma de ser, ¿no? Tenían grandes virtudes, pero también tenían grandes defectos. Uno de ellos es que ellos acostumbraban sacrificar personas a sus dioses. Era un pueblo que se dedicaba a la guerra, conquistaban a otros. El mayor triunfo de un guerrero no era matar a muchos, sino el mayor triunfo era capturarlos vivos, traerlos como cautivos a la ciudad para después que fueran, ¿qué? Sacrificados. Había unos grandes monumentos donde se blanqueaban los cráneos de los sacrificados. Imagínense llegar a la plaza principal y ver un gran monumento donde estaban apilados, perfectamente atravesados con unas estacas, los cráneos, blanqueándose al sol, ¿no? Y ese era su orgullo de estas naciones. Pero vivían en continuo pleito con otras naciones, por ejemplo con las caltecas, que muchos los tienen como traidores, ¿no? Dijeron, no, es que ayudaron a los españoles para combatir a los aztecas, pero no eran sus cuates, no eran sus amigos, eran sus ¿qué? Sus enemigos, eran vasallos de los aztecas. Los aztecas les obligaban a pagar un tributo y entre los tributos ellos tenían que enviar doncellas y jóvenes para ser sacrificados en los ritos aztecas. Entonces, todo esto trae un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque vemos en la cultura prehispánica esa tendencia a honrar a la muerte, a considerarla como algo sagrado, siendo que la Biblia dice que la muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, quienes festejan a los muertos, no tiene nada de malo el que tú recuerdes a las personas familiares, amigos, a que tengas ciertos recuerdos, a que veas fotografías, a que los extrañes. Eso es normal, es humano. Lo malo es involucrarnos en prácticas que no son agradables delante de Dios. Vamos a ver un texto en Deuteronomio, capítulo 18. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ahora, esto que platicamos y que vemos más o menos de los pueblos prehispánicos, no es muy diferente a otras regiones, ¿eh? Por ejemplo, no sé si usted sabe que en China hay muchas pirámides también, y esas pirámides están enterradas, y los chinos no las quieren desenterrar, ¿eh? Ellos sabrán por qué no las quieren desenterrar. Pero prácticas como las que tenían los pueblos mesoamericanos y prehispánicos son similares a las de otras regiones, sobre todo, vamos a ubicarnos en el contexto bíblico, en Canaán, la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Había pueblos asentados ahí, pero sus costumbres eran similares. Dice en el capítulo 18, verso 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas. O sea, esas naciones hacían, abominación significa algo que le desagrada a quién, algo que no puede sufrir Dios, algo que no le es agradable. Entonces les advierte al pueblo, mira, esas naciones, esos pueblos hacen cosas que a mí me desagradan. ¿Qué cosas hacían? Vamos a ver una lista, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija
por el fuego. Ahora, esta práctica de pasar a los hijos por el fuego no era un asunto de poner un comal y pasarlos nada más así a que les diera el humo, ¿no? No, era una práctica, había una deidad cananea que se representaba como pues una figura horrible con sus fauces abiertas, y era un horno, se estaba quemando ahí cosas. Y entonces se ofrecían ciertos hijos, usted escogía de sus hijos a alguien para ofrecerlo, ¿y cómo lo ofrecían? Pues lo aventaban ¿al qué? Al fuego. Hoy en día hay una equiparación en el asunto del aborto. Cuando nosotros hablamos de que una persona que es concebida en el vientre tiene derecho, tiene los mismos derechos que nosotros, ¿o no? Porque es una persona. Hay quien dice que no es una persona. Bueno, cuando el óvulo se fecunda con el esperma y se empieza a generar la célula embrionaria, esa célula tiene una proyección de vida de ¿cuántos años? De 80 años, ¿no? Porque es una persona. Ahora, hay situaciones fisiológicas que a veces producen un aborto espontáneo, es otra situación. Hacer un aborto planeado para eliminar esa vida por X circunstancias, porque la mujer no quiere hacerse responsable, porque el hombre no quiso hacerse responsable.